Hay una dependencia que no se ve, pero que define todo. No aparece en los discursos cotidianos. No se siente como una crisis inmediata, pero condiciona decisiones, limita capacidades y marca el futuro. Es la dependencia tecnológica. Y si hay un país donde esta conversación se vuelve urgente, es México. Porque en un mundo donde poder ya no se mide solo en territorio o recursos naturales, sino en datos, algoritmos, chips y capacidad de innovación, depender de otros no es solo una desventaja, es una vulnerabilidad. Y aquí es donde comienza una pregunta incómoda. ¿México puede construir su propia soberanía tecnológica? Para responderla, hay que empezar por entender el problema. Hoy, gran parte de la tecnología que utiliza México no se produce en México. Los sistemas operativos, los chips, el software empresarial, las plataformas digitales, provienen en su mayoría de empresas extranjeras, principalmente de Estados Unidos y en menor medida de China. Esto no es exclusivo de México, es una realidad global. Pero en el caso mexicano, la dependencia es particularmente profunda. Tomemos un ejemplo claro: los semiconductores. México es un país altamente integrado en la manufactura electrónica. Exporta productos tecnológicos, ensambla componentes, participa en cadenas globales, pero no diseña ni fabrica chips avanzados. Depende de proveedores externos. Y eso significa que cualquier interrupción en esa cadena afecta directamente su economía. Ya lo vimos durante la crisis global de semiconductores. Fábricas detenidas, producción limitada, impacto en sectores clave como el automotriz. Ahora pensemos en otro ámbito: el software. Gran parte de las plataformas utilizadas por empresas y gobiernos en México son desarrolladas fuera del país. Sistemas en la nube, herramientas de análisis de datos, inteligencia artificial. Eso implica algo más que dependencia tecnológica. Implica dependencia estratégica, porque quien controla la tecnología, controla los datos. Y quien controla los datos, tiene poder. Ahora bien, esto no significa que México no tenga capacidades. Al contrario, México tiene talento. Tiene universidades, ingenieros, centros de investigación. Gradúa cada año miles de profesionistas en áreas relacionadas con tecnología. Pero hay un problema. Ese talento no siempre se canaliza hacia la creación de tecnología propia. Muchas veces se integra a cadenas globales donde valor se genera en otros países. O migra. Busca oportunidades donde el ecosistema tecnológico está más desarrollado. Y eso genera una fuga de talento. Un ciclo difícil de romper. Entonces, ¿qué implica hablar de soberanía tecnológica? No significa aislarse. No significa dejar de colaborar con otros países. Significa tener capacidad propia. Capacidad de diseñar, de producir, de innovar. Capacidad de no depender completamente de decisiones externas. Y aquí es donde aparece la necesidad de un plan. Un plan real. No solo declaraciones. No solo proyectos aislados. Un plan integral. Primero, educación. México necesita formar más ingenieros. Sí, pero no solo en cantidad. En especialización. Inteligencia artificial, semiconductores, ciberseguridad, ciencia de datos, áreas que definen el futuro. Y esto implica reformar programas educativos, invertir en universidades, crear centros especializados. Segundo, investigación. La inversión en investigación y desarrollo en México sigue siendo baja en comparación con otras economías. Mientras países desarrollados invierten un porcentaje significativo de su PIB en innovación, México se mantiene por debajo de ese nivel. Y eso limita la capacidad de generar tecnología propia. Tercero, industria. No basta con formar talento si no hay donde aplicarlo. México necesita desarrollar industrias tecnológicas propias. Empresas que diseñen, que desarrollen, que compitan. Y para eso, se requieren incentivos, financiamiento, políticas públicas que fomenten la innovación. Cuarto, infraestructura. La tecnología moderna depende de infraestructura digital, centros de datos, redes de alta velocidad, capacidad de cómputo. Sin eso, cualquier avance se queda limitado. Quinto, energía. Aquí es donde todo se conecta. La tecnología consume energía. La inteligencia artificial, por ejemplo, requiere enormes cantidades de electricidad. Centros de datos funcionando 24 horas, entrenamiento de modelos, procesamiento constante. Sin energía suficiente, no hay soberanía tecnológica. Y esto coloca a México frente a un reto adicional: desarrollar su capacidad energética al mismo tiempo que impulsa su sector tecnológico. Ahora bien, hay otro elemento clave: la política, porque la soberanía tecnológica no es solo un tema técnico, es una decisión política. Requiere coordinación entre gobierno, sector privado, academia. Requiere continuidad, porque estos proyectos no se construyen en 6 años, se construyen en décadas. Y aquí es donde el contexto global juega un papel importante.
Estados Unidos ha lanzado iniciativas para fortalecer su industria tecnológica. China ha hecho lo mismo con una estrategia de largo plazo. Europa busca reducir su dependencia en sectores clave. Todos están compitiendo. Y eso significa que México no parte de cero, pero tampoco tiene ventaja automática. Tiene que construirla. Ahora bien, también hay oportunidades. El nearshoring, la relocalización de cadenas de suministro hacia regiones cercanas y confiables. México ya está captando inversión en manufactura, pero puede ir más allá. Puede atraer inversión en sectores tecnológicos, centros de diseño, investigación, desarrollo. Pero para eso necesita algo fundamental: condiciones, talento, infraestructura, estabilidad. Y aquí es donde todo converge. La soberanía tecnológica no es un proyecto aislado, es un sistema, un ecosistema donde educación, industria, energía, política y estrategia se conectan. Y si una pieza falla, el sistema se debilita. Ahora, volvamos a la pregunta inicial. ¿Puede México dejar de depender de potencias extranjeras? La respuesta no es absoluta. México no necesita ser completamente independiente. Eso no es realista en un mundo globalizado. Pero sí puede reducir su dependencia, puede aumentar su capacidad, puede decidir más. Y eso ya es una forma de soberanía. Porque en el fondo, la soberanía no es aislamiento, es capacidad de decisión. Y en el mundo tecnológico, esa capacidad se traduce en algo muy concreto: en quién diseña, en quién produce, en quién controla. Y aquí es donde México tiene que elegir: seguir siendo parte de la cadena o empezar a liderar partes de ella, porque el futuro no se va a esperar. La inteligencia artificial, los semiconductores, la economía digital están avanzando, y los países que no participen activamente quedarán atrás. Entonces, la soberanía tecnológica no es un lujo, es una necesidad para competir, para crecer, para decidir. Y la pregunta que queda en el aire es tan directa como inevitable: ¿México va a construir su propio camino tecnológico o seguirá dependiendo del de otros?